Espero todos se encuentren muy bien. Les envío un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, por vernos, pero también le doy gracias a Dios por la palabra que nos da para compartir a diario, que es una palabra que está haciendo algo en la vida de muchas personas. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Gálatas 2, en el versículo número 20. Y les voy a leer, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estaba haciendo un estudio sobre algo y en ese estudio estaba viendo algo que de verdad le causa a uno como tristeza y lo pone uno a pensar mucho sobre la situación de la vida cristiana. Y en ese estudio hablaba de que solamente el 9% de los cristianos que hay en todo el mundo, solamente el 9% leen la palabra y viven la palabra. Y que la mayoría de los otros, el 91% que resta del 100% de los cristianos, ese 91% viven igual al mundo secular. Y entonces hablaban en esa estadística de que muestran una vida contraria a lo que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y hablaban estas personas de que cuando la persona en realidad vive la palabra, tiene que mostrar diferencia en cuanto a las demás personas que no conocen de Jesús. Y entonces hacían este sondeo, esta comparación, porque estaban analizando mucho sobre lo que es la vida cristiana. Para eso hablan de la cantidad de divorcios que se generan a diario y la cantidad de personas que han abandonado aún las iglesias, la cantidad de iglesias que cierran. Entonces hablaban de esto, de que no viven en realidad como Cristo manda que nos debemos de vivir. Por eso habla la palabra, que con Cristo estamos juntamente crucificados. O sea, dice, yo ya no vivo yo. ¿Y por qué no vivo yo? Porque nosotros ya somos, si estamos con Cristo, somos personas totalmente renovadas, personas cambiadas. Y cuando dice la palabra de que Cristo vive en mí, entonces es algo pero de mucho peso cuando nosotros decimos que Cristo vive en mí. Y quiero hacerte una pregunta. Tú como cristiano, como hijo de Dios, tú vives una vida como Cristo quiere que la debes de llevar. ¿Sí será que Cristo vive en ti? Y miraba yo estas estadísticas donde la verdad me dejó muy triste. Como aún hablaban por ejemplo, de las mujeres cristianas, de la forma en cómo se estaban vistiendo y hacían una comparación y era algo muy similar a las mujeres seculares, ¿sí? Donde hablaban de que aún en la forma de vestirse, en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la forma de expresar, en las actitudes, nosotros tenemos que mostrar de que somos verdaderos hijos de Dios y que en verdad Cristo vive en nosotros. Es tan tremendo que cuando el Jesús vuelva la segunda vez, Él no va a tocar la tierra. Él va a estar en las nubes, arriba, en los aires, y no la va a tocar por la contaminación que hay en esta tierra, por tanto pecado que hay. Entonces Él va a estar arriba en las nubes y Él va a enviar a sus ángeles por su pueblo, ¿cierto? Cuando el Señor nos habla acá de que con Cristo estoy juntamente crucificado, nosotros ya no estamos bajo el castigo de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esto castigo bajo la ley fue pagado por Jesús en la cruz. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando una persona está verdaderamente con Cristo y dice que esa persona está crucificado juntamente con Jesús, es porque esto representa algo. Y ese algo es de que cuando esa persona que está en realidad con Cristo no va a tener una muerte, sino que luego de que la persona parta de acá de este mundo, va a tener una vida eterna con Jesús, va a tener una resurrección con Jesús.
Entonces, todo esto, todo la ley, el pecado que veníamos arrastrando desde la época de Adán, ya todo eso Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso nos habla la palabra y nos dice ahí que ya nosotros estamos crucificados con Cristo. ¿Y qué nos habla de esto? De que ya nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo son tus actitudes? ¿Será que estás viviendo como un verdadero hijo de Dios? ¿Cuáles son esas actitudes que estás viviendo ahora? Ya nosotros somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Y todas las cosas, dice la palabra, que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, dice, todas son hechas nuevas. Todo en nuestra vida tiene que ser diferente a la vida de antes de conocer a Jesús. Llevábamos una vida pecaminosa, una vida llena de maldad, de odio, de división, de rencores, una vida llena de desamor. Pero si ahora estamos viviendo en Cristo, nuestra vida tiene que ser totalmente renovada, transformada. Y ya no vivir en ese desamor, sino como dice la palabra y lo dice Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Por eso Él nos ama, nos llama y nos dice que debemos de ser nuevas criaturas. Y entonces dice la palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Él lo hizo por cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros debemos de haber pagado todo lo que hicimos, todo el pecado en una cruz. Pero el Señor, Él mismo lo hizo por cada uno de nosotros. Él lo hizo por nosotros. Nos hizo libres del pecado y nos justificó allí. Nosotros tenemos que tener un nuevo amor. Tenemos que nacer en cuanto a eso. Ya el Espíritu Santo, si tú eres una nueva persona en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Y entonces el fruto del Espíritu se tiene que reflejar dentro de cada persona que dice tener el Espíritu Santo. Entonces tenemos un nuevo amor. Los deseos de la carne y el amor por las cosas de este mundo han sido crucificados. Vemos desafortunadamente cómo el amor por todo lo terrenal, la gente está cada día más apegada a ello. La gente se aferra cada día más a esto, donde esto no nos va a servir para nada, el estar con el amor por las cosas del mundo. Por eso nos habla el Señor de que ya fuimos crucificados con Él. Y lo está hablando el apóstol Pablo acá. Si tú estás crucificado con Cristo, el amor por las cosas terrenales tiene que menguar. Y Cristo tiene que pasar a ese primer nivel donde cada uno lo debemos de tener en el primer lugar. El primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro corazón. Y con Cristo estoy crucificado, ahora amamos a Cristo aunque no lo hemos visto. Nos habla en 1 de Pedro 1:8. Nosotros tenemos que amar a Cristo porque Él ya murió y lo hizo por ti y por mí. No lo hemos visto, pero aún así lo debemos de amar por la fe, porque acá dice la palabra de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que creer sin ver. Y no debemos de comenzar a creer después de ver, sino creamos primero antes de ver. Y tenemos que creer de que Jesús es real. Y tenemos que tener esa fe en Dios. Nosotros, como hijos de Dios, muchas personas están cómodas porque tienen una vida donde afortunadamente económicamente están bien, económicamente viven solventados, ¿sí? Y entonces llegan a una comodidad donde se pierde la fe. Muchas personas se acostumbran a decir que son hijos de Dios, se acostumbran a decir que son cristianos, se acostumbran a la comodidad, y cuando hay esa costumbre, la fe se pierde, porque no hay necesidad de ejercer la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos y saber de que tenemos un nuevo compromiso con Cristo Jesús. Y ese nuevo compromiso es de que somos nuevas criaturas, de que ya no somos los mismos de antes de estar con el Señor, de que somos personas que tenemos que dar un testimonio diferente.
y mostrar de que en verdad somos criaturas nacidas de nuevo. Estamos dedicados al servicio y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas pueden estar sirviendo a Dios y viviendo en el mundo, como vive el mundo. Pueden estar sirviendo a Dios, pero su corazón no está con Dios. Muchas personas pueden decir de que porque le están sirviendo a Dios, ya son salvos. No necesariamente es eso, porque aún muchos servidores, aún pastores, se van a quedar. Entonces, es algo para que reflexionemos hoy. Tenemos que tener una nueva forma de vivir, una forma diferente, una vida totalmente renovada y cambiada. La idea es que cada uno de nosotros de verdad estemos crucificados en Cristo Jesús. Y el estar crucificados en Cristo es tener una unidad con Él, estar en Él, vivir para Él y saber de que todo lo hizo Él en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Será que estás agradando a Jesús? ¿Será que estás viviendo para Cristo y estás viviendo como un verdadero hijo de Dios? Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios y que si la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y si yo ya no vivo más y Cristo vive en mí, entonces es porque yo ya no vivo, sino que todo quedó atrás, todo el pasado, y ya Cristo vive en mí. Una nueva vida, una vida renovada y transformada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido perdón porque han habido momentos donde no hemos vivido como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Porque hemos vivido momentos donde no se refleja a Cristo, donde mostramos de que no estamos crucificados con Jesús, donde mostramos de que no somos nuevas criaturas. Y no es de decir, Señor, de que somos cristianos, sino de vivir como verdaderos cristianos, sino de vivir para Cristo y servir a Cristo con la convicción de que le servimos por amor a su nombre. Porque Él dice que Él vino a servir y no a ser servido, Señor. Y es una enseñanza que Él nos dio de que debemos de servir. Cuando queremos servir, Señor, yo te pido, Padre, de que le sirvamos a Dios con amor, con agrado y también por gratitud. No para buscar reconocimiento de hombre, ni buscar fama, sino, Señor, que queremos servirte, Padre, porque te amamos y porque tenemos ese agradecimiento contigo por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, ahora queremos vivir por la fe del Hijo de Dios, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces y todo lo que tú nos das a cada día. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amigo y amiga, yo te bendigo, te envío un abrazo. Espero que esta palabra haya tocado y ministrado tu corazón y que a través de esta palabra comiences a hacer una reflexión, comiences a leer la Biblia y a vivir lo que la palabra de Dios te está hablando, para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti y comience a hacer cosas nuevas. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, queriendo Dios, a las 7. Recuerda que estamos acá en Río Negro, en la Iglesia Fuego de Dios. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que aparece ahí abajo, en el canal de Martín López y también en Spotify. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hasta pronto. Chao.